es el turno de don José Andrés Rozas Valdés, doctor en Derecho por la Complutense, especializado en Política Ambiental por la Universidad de Harvard. Es catedrático en excedencia de la Universidad Abat Oliba del CEU, de la que fue vicerrector. Sus líneas de investigación se han encaminado preferentemente hacia la fiscalidad del medio ambiente, la asignación de competencias tributarias en estados compuestos y los derechos del contribuyente. José Andrés, cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, he de comenzar por dar las gracias a Pierre y a Juan Castro por la invitación a participar en esta jornada, que está resultando extremadamente interesante, al menos para mí, y en la que estoy aprendiendo mucho. Llego con un déficit temporal pavoroso, porque hasta ahora ya debería de haber terminado, creo, con lo cual no sé por dónde saldré. Y gracias a ustedes por la presencia. Realmente en esto, yo llevo trabajando temas de tributación medioambiental, pero empecé a trabajar a fondo en este ámbito, en el de las energías renovables, a partir de una invitación de Juan Castro. Y yo hoy vengo para abusar de su amabilidad. Soy jurista, no soy ni economista ni físico, entonces con todo esto he hecho un esfuerzo de inmersión, pero me mareo bastante. Y les agradecería, si digo alguna barbaridad, pues, oiga, no, eso no, ahora no, porque no hay tiempo, vamos todos pero sí les agradecería, no, eso que dice no va por ahí. Entonces, yo voy a hacer un repaso lo más veloz que pueda al modelo español de precios de la electricidad, tal y como yo lo he entendido, que se ha ido construyendo y cuál ha sido su evolución temporal. Luego dedicaré medio minuto, no más, a de donde salió esto. En una serpiente de verano se le ocurrió al Ministerio establecer una tasa específica sobre las renovables. Bueno, esto es una barbaridad y ya se les pasó la calentura y por lo tanto no merece más atención, pero en fin, como curiosidad. Y luego ya haré un repaso tanto académico, y yo seguro que muchos de ustedes, ya me acaba de demostrar José Donoso, que conoce mejor la tramitación parlamentaria que yo, porque ha estado ya en las últimas de lo que está ocurriendo en el Senado. Yo me había quedado en el Congreso, con lo cual, pero en fin, creo que tiene sentido, porque no todo el mundo la conocerá igual, pues hacer un repaso de la que se nos viene encima, o sea, el proyecto de ley, o ley de medidas fiscales para sociedad energética, para terminar con una reflexión general que al final es el problema. Bueno, aquí hay una factura, hay que pagar y nadie quiere, es lógico y tiene sentido, pero se nos decía por el señor Fabra, aquí se socializan las pérdidas, pero nadie socializa los beneficios. Bueno, pero al final lo que tenemos es que es verdad que probablemente el gobierno está absolutamente obsesionado con este déficit, que no es para menos, porque claro, se encuentran con una situación heredada que se ha ido inflando el globo y ahora a ver cómo lo pinchamos, ¿no? Todo esto surge del sistema, los ingleses lo llaman así, Feed-in Tariff System, que se aprueba en el año 98, es la primera regulación, luego tiene una segunda regulación en el 2004 y en el 2007, hasta llegar a lo que ocurrió en el 2009, 2010 y 2012. La primera cuestión que llama la atención es que este sistema, a diferencia de lo que ocurre en derecho comparado, no tenía límite temporal ni material. O sea, podía entrar, no se ponían puertas al volumen de megavatios que pudieran disfrutar del mismo, y tampoco había un límite temporal. Se iba a poder disfrutar del sistema de primas sin límite temporal. Yo cuando he contrastado estas cosas en términos de derecho comparado, me encuentro con que siempre había o límites materiales o límites temporales, o los dos a la vez. Aquí se proclamó el dorado para las energías renovables. Vengan ustedes, el precio está asegurado, la compra ya está todo vendido y por eso se produjo tantísimo apalancamiento. Es algo bastante similar a la burbuja inmobiliaria. Bueno, entonces esto se anuncia en el 98. Claro, por eso digo generosamente desbordado. Se habían planteado unos horizontes, también en las cifras, yo veo cifras que me bailan, si luego me corrigen algunas, pero en principio habían planteado, bueno, pues con esto llegaremos a un 12%, claro, al poco ya dicen, bueno, apuntaremos al 30%, porque ya ven que, oye, esto está funcionando.
Pero claro, ya en el 2004 empiezan a darse cuenta de que, yo esa es la impresión que tengo leyendo, pero en el 2004 empiezan a darse cuenta de que, ojo, que esto se nos va de las manos. Y entonces empiezan los límites, ya con unas ciertas diferencias, pero empiezan a aparecer los años. Y los que si 5, 10, 15, 20, 25 años, y ya está ahí con una prima, luego otra, luego, bueno. Y aparece el sistema de liquidaciones por la Comisión Nacional de Energía con el distribuidor, que hasta ese momento, en principio, parecía que todo lo iba a asumir el distribuidor. En el 2006, y en el 2004 ya se apunta, bueno, esto lo tendremos que revisar en el 2006, o sea que ya se dan cuenta, pero curiosamente por entonces dicen, el tema de retroactividad que ha apuntado perfectamente el señor Fabra, y que dicen, no, bueno, pero en todo caso no será retroactiva, para tranquilizar a los inversores. Claro, esto era la ilusión que tenían, pero en el 2007 pues ya se empieza a ralentizar este desbordamiento y aparecen los límites horarios mínimos y máximos, el conjugar con el precio. Es decir, bueno, no vamos a superar en ningún caso un determinado importe juntando la premia con el precio, cosa que hasta entonces al parecer no había sido así, con lo cual se empieza a ajustar el sistema. Se establece un régimen transitorio para que llegaría hasta el 2012 y empieza a aparecer el anuncio de el tema de equilibrar los gastos y los costes en la disposición adicional 13ª, es decir, empieza ya a aparecer el concepto del déficit tarifario, no conceptuado como tal, pero sí intuido. Y por supuesto los límites a la incorporación de nuevos operadores. Se empiezan a poner límites materiales. Cuando se haya conseguido el 85%, pues entonces ya pararemos, los que hayan entrado pues hasta un año, y estos dos nuevos complementos, que yo francamente no he conseguido entenderlos, pero ustedes seguro que los conocen perfectamente, los complementos por eficiencia y por energía reactiva. En el 2009 ya sí que se ha tomado conciencia plenamente del drama, y entonces pues se plantea en el Real Decreto Ley el decir esto tendremos que poner el contador a cero en el 2013, y mientras tanto hacemos vamos a limitarlo. Sí, claro, pero esto es poner puertas al campo. Dicen, vamos a limitarlo, sí, pero ¿qué te crees tú eso? No lo puedes limitar porque es que están fijadas las primas así, con lo cual entonces ya inventan el tema de los desajustes. Bueno, hacemos como que lo limitamos, pero entonces lo ajustamos en el siguiente año, ¿no? Y como ya tampoco me sale con lo de los desajustes, pues inventan, bueno, pues ahora esto le pasamos la pelota a las generaciones de vaya usted a saber, y el fondo de utilización del déficit, ¿no? Que claro, que también en el 2009 con la crisis financiera que había, pues un desastre. Esto, si yo no me equivoco, no se ha llegado ni a desplegar, porque pues si ya estamos mal para colocar los bonos del Tesoro como para colocar toda esta historia, o sea que pues se atasca el asunto, pero quieren intentar resolverlo, pero se les ha ido de las manos completamente. En el 2010 ya sí que le dan el frenazo definitivo, porque además lo que ocurre es que se ha deprimido la demanda por la crisis y se ha incrementado extraordinariamente la oferta. Aunque uno no sea economista, pues entiende que algo va a ir mal, aunque aquí me acaban de explicar esta mañana que cuanto más se incrementa la demanda, más sube el precio, con lo cual la oferta, más sube el precio, con lo cual esto en términos es una cosa sorprendente, pero todo el absurdo de esta historia, que recordemos que empieza por un mal cálculo, porque claro, si en el momento inicial no se hubiera anunciado el dorado universal, pues las cosas probablemente no habrían adquirido esta dimensión. Pero claro, lo que no vale ahora, que es con lo que terminaré, y es lo que decía el señor Fabra, hombre, ahora lo que no se puede hacer es cambiar radicalmente las reglas de juego, y donde digo, oiga, hay una cosa que es la confianza en el Estado, hay una cosa que es la seguridad jurídica, usted vive en un mundo globalizado, y si no me equivoco, de hecho, con el decreto este del 2010 me parece que hay un arbitraje ¿verdad? Bueno, claro, o sea, porque los inversores extranjeros dicen, oiga, mire,
usted a sus ciudadanos les podrá tomar el pelo, pero a mí no, ¿eh? Entonces nos vamos a ver las caras en un tribunal internacional de arbitraje, ¿no? Esto no vale. Entonces tendrá que buscar otra fórmula, pero y es en lo que están ahora, ¿no? Con pues, una fórmula verdaderamente singular. Claro, en el 2010 entonces, ¿cómo pretenden frenarlo? Primero con las exigencias de renovación y las exigencias técnicas, todo esto de modificaciones sustanciales, entonces tratar de expulsar a los últimos en tecnología, ¿no? Se consolidan los desajustes, los famosos desajustes, pues bueno, ya los asumimos y los vamos consolidando, ¿no? Se anula la exención de los peajes que hasta entonces tenían las energías, la incorporación de las energías renovables, ¿no? Y se amplía, pongo entre interrogantes, el límite temporal de 25 a 28, bueno, oiga, se amplía, pero si primero me lo había restringido, cuando empezamos decíamos que no había límites, luego lo restringe, luego me dicen que los amplía, hombre, pues esto no es exactamente así, es decir, es una ampliación singular, ¿no? Y sobre todo el gran golpe es la limitación del número de horas primadas. Bueno, pues ahora, hasta ese momento yo le había dicho que iba a poder vender todo lo que fabricaba y ahora, que producía, iba a poder incorporarlo todo, y ahora digo que no. Y además, según entiendo, va por barrios, o sea que en función de un mapa que parece que estaba pensado para otra cosa, pues depende de dónde estés, te limitan en un sentido o en otro. Y por supuesto se acabó ya, que eso sí es legítimo, es decir, bueno, pues a partir de ahora ya los nuevos operadores entrarán con otras condiciones, porque también lo que sí es cierto es que la tecnología ha cambiado y por lo tanto tiene sentido que las reglas se modifiquen. Y el hecho cierto es esta cifra que se nos acaba de dar de 35.000 megavatios que están dispuestos a incorporarse sin primas. Pues si están dispuestos a incorporarse sin primas, pues adelante con los faroles. O sea que eso sí que es funcionamiento de mercado. Pero oiga, pero un momento, al que se hizo la cuenta de resultados con otro esquema, pues ojo, porque hay que respetarle sus previsiones, ¿no? Claro, el éxito del sistema, si esto es verdad, yo esto lo he sacado de mi recibo de la luz, entonces no sé si será verdad, es falso, ¿verdad? Pues entonces me engañan en el recibo de la luz, con lo cual efectivamente a mí no me cuadraban las cifras que se me dan, se ve que esto es propaganda barata, pero bueno, ¿estamos en torno al 30% o no de renovables? Sí, puede que sí. Bueno, ahora, desde luego, lo que sí veo que hay un acuerdo generalizado es que no sé si estas serán, pues probablemente no son las cifras ciertas, pero sí es verdad que comparativamente lo que sí se ha conseguido en España es un extraordinario desarrollo de las renovables en términos comparados. Bueno, es una de las cosas que vino Obama a enterarse a ver de cómo lo habíamos hecho. Supongo que si se lo han explicado bien, pues decidirá no hacerlo como lo hemos hecho aquí, pero lo que sí es cierto es que pues se ha conseguido un éxito sustancial y además un desarrollo tecnológico importante y por lo tanto ahorros en emisiones de CO2 y magnífico. Claro, se nos decía, es un éxito, hombre, sí, es un éxito, digamos, técnico y en términos de política energética. Ahora, desde el punto de vista financiero, la cosa, es verdad que se pueden hacer estas cuentas de, bueno, no, la prima no es subvención, hombre, en cierto modo no es subvención, pero al final la estamos pagando todos. Entonces, ojo, claro, el tema de la exportación, también igual esta cifra es falsa, porque también la he tomado del recibo de la luz, pero me dicen que exportamos el 2% de lo que producimos. O sea, no sé si es verdad, pero es poco, aunque también es verdad que, si no me equivoco, pues las conexiones que tenemos no nos permiten mucho más, o sea, no es fácil. Esto se nos decía por el señor Fabra, y claro, en China tendrá muchas necesidades energéticas, pero a ver cómo vas a llevar allí energía eléctrica, o sea, que al final estás, solo puedes ir hacia Francia o hacia Portugal o quizás hacia Marruecos, con lo cual el excedente es muy complicado de darle salida. Y claro, tienes una gran producción, sí, pero si no la puedes vender, pues el sistema no sé cómo, no es fácil de equilibrarlo. Y desde luego financieramente en el tiempo es inasumible, o sea, no se puede seguir así. Hay que darle una solución financiera. No sé cuál, pero hay que darle una solución financiera, ¿no? Insisto, no es fácil porque hay que respetar el principio de confianza del Estado y de amortización de
de las inversiones. Y esto al final nos conducirá a que, de algún modo, luego veremos las posibilidades, sí o sí lo vamos a pagar todos, porque si no lo pagamos a través de precios, lo vamos a pagar a través de impuestos, ¿eh? O sea, que esto está claro. Hay un blog de unos economistas que a mí me gusta bastante, que se llama, el título es Nada es gratis. Entonces, esto yo creo que hay que insistir mucho, que meterse en la cabeza que nada es gratis. Entonces, al final esto, o sea, alguien lo paga. No se sabe si el siguiente mediante deuda pública, el actual mediante impuestos o mediante precios, pero las cosas se tienen que pagar, y más en el entorno en el que estamos, que claro, porque si tuviéramos política monetaria, pues podríamos hacer papelitos, y así nos iría como en Argentina, pero como no tenemos política monetaria, pues la cosa está muy clara, o con deuda o con impuestos, y poco más. Entonces, cuando estábamos en estas, pues empiezan a pensar, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y la primera, o una de ellas, pues una serpiente ministerial del verano, de este último verano, fue establecer una tasa específica sobre las renovables. Claro, bueno, vamos a ver, una tasa solo se puede establecer sobre la prestación de un servicio o sobre el aparejamiento especial del dominio público. Sobre la prestación de un servicio no podía ser, porque ya hay tasas sobre las prestaciones de servicios, pues de licencia, de inspecciones, etcétera, con lo cual no podía ser, y además por una cuestión tributariamente tiene que haber un equilibrio de costes entre el servicio que se está financiando y el importe de la tasa. Si lo que quieres es ingresar mucho, pues no puedes ir por la línea de los servicios, porque no te sale la memoria financiera. Con lo cual, la única salida que quedaba era entender que era una tasa por el aprovechamiento especial del dominio público, pero claro, ¿de qué dominio público? Porque las energías renovables, la mayor parte, bueno, pues digamos sobre el suelo, ¿no? Porque están, en buena medida, están sobre suelos privados. Claro, nos quedaría la luz solar y el viento, por el aprovechamiento especial de la luz solar y el viento. Claro, esto no son bienes escasos. Es verdad que no es necesario que sean bienes escasos para que podamos entender que hay una cosa pública susceptible de aprovechamiento especial. Y es cierto que ya se lo inventaron con el dominio público radioeléctrico, que fue lo inventó el TVO. Cuando se dieron cuenta que habían sacado poco dinero por las licencias de los móviles, decidieron, no, esto lo arreglamos. Y se inventaron que el dominio público radioeléctrico era susceptible de aprovechamiento especial, y establecieron una tasa de la que la profesora Villar sabe bastante, y que está ahora por ahí pendiente de constitucionalidad, desde luego. Yo creo que también en la Unión Europea también están con ello, ¿no? Porque es un concepto un poco curioso. Entonces, bueno, alguien les debió de hacer ver que esto, primero que también en términos de inequidad, o sea, hacer cargar toda la cuenta a las renovables, oiga, un momento, como se ha dicho aquí reiteradamente, tendremos un problema de déficit, y una parte del déficit pues viene de las primas renovables, pero no toda. Entonces no tiene sentido que paguen los trastos rotos, justamente además las renovables, que desde el punto de vista medioambiental es aberrante. Y además, como tenía también problemas en términos de legalidad, pues lo descartaron. Pero claro, no se sabe qué es peor, porque cuando dijeron, pues si no es una tasa, bueno, pues un impuesto. Un impuesto no me plantea problemas de aprovechamiento público, de servicios, un impuesto, venga, vamos allá. 4 nuevos impuestos, ¿no? Entonces, el de la producción y almacenamiento de residuos nucleares, que además tiene un nombre espantoso y larguísimo y extravagante, con 2 variantes que no se aclara muy bien. El canon hidroeléctrico, que se lo sacan de la manga y es una cosa singular, pero muy dolorosa. Y el impuesto sobre el valor de la producción de electricidad. El incremento del impuesto de los impuestos especiales sobre hidrocarburos para el gas, el gasóleo, el fuel oil y el carbón de uso energético. Con lo cual, con esto se logra socializar la factura entre todos los productores del déficit. Pues no van a pagar solo unos, pues van a pagar, pero van a pagar todos, con una recaudación estimada de 2.700 millones de euros. Esto es lo que se inventan, que efectivamente dicen, bueno, sí, pero esto cómo va... no, es verdad que se nos había olvidado que era para el déficit. Entonces luego aparece la historia esta del 38%. Estos impuestos, pues el tema de la energía nuclear, no me voy a entretener con ello, tiene una previsión... Claro, aquí sí que se les ha olvidado una cosa, que ya existía una tasa. Entonces, yo ya entiendo que lo de la energía nuclear a todo el mundo le da mucho asco y tal, bien, pero pues tendrán que solucionar el problema de la tasa, porque es que tiene el mismo hecho imponible y tiene pues una cosa o la otra. Pues deroguen la tasa, mantengan el impuesto, pero lo que tiene poco sentido es que esta acumulación de tarjetas.
La modificación de los impuestos especiales, pues el gas natural para uso distinto de carburante o carburante de motores estacionarios, que hasta ahora pues no venía siendo sujeto a gravamen con un periodo transitorio, que también, claro, si ahora en términos de emisiones de CO2, pues si empezamos a gravar el gas natural, pues habrá que incrementar la imposición sobre los otros combustibles, que son bastante más contaminantes, para mantener la factura en términos medioambientales equilibrada, ¿no? Pues el gasóleo y el fuel oil para la cogeneración eléctrica, establecer el impuesto sobre el carbón, que lo del impuesto sobre el carbón, pues mire, yo creo que en buena medida quizás en política medioambiental algo que muchas veces no se entiende. Hombre, mire, si tiene un problema de que la habitación está excesivamente caldeada, antes de encender el aire acondicionado pruebe a apagar la calefacción. Pero eso, que es bastante elemental, no siempre se hace, porque en el tema del impuesto sobre el carbón, mire, ¿qué sentido tiene que establezca usted un impuesto manteniendo las subvenciones? Primero, ponga fin a las subvenciones de una vez por todas, pero claro, eso ya sabemos que tiene un coste social importante, porque entonces vienen los mineros a Madrid y entonces salen los artistas a manifestarse con los mineros y es un problema. Entonces, pues seguimos haciendo una política energética verdaderamente singular, por calificarla de algún modo. Y la supresión a la exención a la fabricación e importación de combustibles fósiles para la producción o cogeneración eléctrica. Esto, claro, si ya había un impuesto, porque a todo esto hay un impuesto sobre la electricidad. O sea, que otra posibilidad habría sido, ahorrándose todo esto, pues bueno, pues si al final lo vamos a pagar todos, pues oiga, si tiene un impuesto sobre la electricidad. Pero no, es que está cedido a las comunidades autónomas. Bueno, pues modifique simplemente eso y una parte del impuesto se dedica al déficit tarifario, por ejemplo, y incrementa el impuesto, las comunidades autónomas no pierden y una parte del mismo se destina, y nos hemos ahorrado todo este engendro, ¿no? Bueno, pero no. De hecho, lo que hacen es albarda sobre albarda. O sea, cuando era para producir energía eléctrica ya tenías el impuesto eléctrico, estaba exenta el combustible. Ahora, claro, como se quiere llegar a todas las fuentes, y tiene sentido y tiene lógica medioambiental, pues estas se sujetan a gravamen. El canon hidroeléctrico, este es fantástico. También se han olvidado de que sí existe un canon sobre saltos de presa. Es verdad que depende de la concesión, pero y va dentro de la concesión, pero también tendrán que hacer algo, porque si no es que es exactamente lo mismo. Lo califica como tasa por aversión especial del dominio público hidráulico. Se dice que el 2% está afectado al organismo de Cuenca, y atención, porque el tipo de gravamen es del 22%. O sea que al sector hidroeléctrico es que lo baldan. Hay bastantes enmiendas, bastantes, sobre todo del Grupo Vasco, porque es donde parece que hay más microhidráulica o microhidroeléctricas. Se dice que podría tener una bonificación del 50% para las microeléctricas y para aquellas situaciones. Este concepto siempre es, a mí me da mucho miedo, porque luego se presta al lobby, que es, bueno, cuando haya un interés de política energética. Sí, oiga, cuando hay un interés de política energética. Entonces, y por supuesto cuando la hidroeléctrica la gestión de una administración pública, que no sé si existe y si es relevante, ¿no? Se da una estimación recaudatoria. Claro, insisto, a las hidroeléctricas, entre este y el otro, pues las dejan bastante baldadas, ¿no? Esta es la figura estrella, el nuevo impuesto sobre la producción de electricidad, estatal directo real y anual sobre la producción e incorporación de energía al sistema eléctrico. Ahí hay una batalla con si no lo he entendido mal, que puede tener que ver con el tema del balance neto, que es si es sobre todo lo que se incorpora o sobre lo que se comercializa a través, o sea, sobre los excedentes, ¿no? Y hay algunas enmiendas al respecto. Este es para todos los productores, sobre las retribuciones totales, que tendría sentido esto, de decir, bueno, pues mire, en el caso de las renovables, no sobre las primas, y el 6%, claro, esto, bueno, ahora 7%, sí, ahora 7%, efectivamente ya me he perdido yo la última enmienda, pero el 7%, o sea, que poca broma sobre la cifra de negocios, lo cual en términos tributarios es brutal, porque, claro, aquí se ha dicho también, ha habido muchas estructuras, pues no es lo mismo el que está completamente apalancado que el que iba con capital propio, o sea y aquí no se está hablando de beneficio, se está hablando directamente de cifra de negocios, con lo cual es una mordida verdaderamente considerable, ¿no? Que se puede llevar perfectamente el 100% del beneficio y más. Se dispone un sistema de pagos fraccionados, es compatible con el IVA, porque la verdad es que la jurisprudencia de la Unión Europea con el tema de la compatibilidad con el IVA
pues en cuanto lo diferencias un poco ya es fácilmente compatible con el IVA, con lo cual es perfectamente compatible. Y no hay doble imposición proscrita, es decir, es que esto, claro, el Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional un impuesto propio de Castilla-La Mancha sobre almacenaje de residuos nucleares, por entender que se superpone en su hecho imponible con el impuesto a actividades económicas. Pero claro, eso solo le afecta a las comunidades autónomas. Entonces, el Estado se puede comer la merienda de cualquiera sin que haya problemas de doble imposición. Y es más, a mí esto siempre cuando los alumnos me dicen, no, es que esto va contra la doble imposición. Bueno, la doble imposición no está proscrita en ninguna parte. Está el principio de capacidad económica, bien, sí, de acuerdo, pero en ninguna parte dice la Constitución que no. Y de hecho, está plagado el sistema tributario de dobles imposiciones y como castillos. En concreto, pues el IVA se superpone en los impuestos especiales y ya está, y no pasa absolutamente nada. Con lo cual, en términos de legalidad, esto no tiene ningún... es perfectamente aceptable y, ojo, claramente se da de bruces. Es verdad que el otro es un impuesto de consumo, el de electricidad, pero al final estamos en las mismas. Pero insisto, no hay problema desde el punto de vista... Sí. Termino. Me queda la última. Condenses un poquito más porque... Me queda la última. Sí. Gracias. Entonces, al final el problema, que es por donde empezaba, ¿quién paga la factura? Pues hay varias posibilidades. Todos. Que parece que es el Estado, pero cuando decimos que él es el Estado, en realidad es que somos todos los ciudadanos, que es la asunción presupuestaria del déficit, que se dice ahora por un importe equivalente. Claro, esto tiene el problema de los criterios de convergencia, por eso ha desaparecido lo del 38%, porque si se ligaba al tema de primas tenía el problema con el IVA, que se iba a entender que podía ser una subvención, y además también tenía el problema de las ayudas del Estado, con lo cual se ha desligado del tema de las primas con buen criterio. Otra posibilidad sería los usuarios, que al final es verdad que somos los que más lo vamos a notar, pero claro, esto ya se nos ha explicado esta mañana, pues si ha crecido la factura un 84%, seguir así con la situación coyuntural que tenemos. Se inventó lo del bono social, pero ya sabemos lo que es lo del bono social, entonces no podía ser tampoco por el incremento de las tarifas. Claro, por eso al final han ido, pues una parte lo terminaremos asumiendo todos, pero la línea que han adoptado es los productores y o los comercializadores, que aquí es donde vendría en esta disyuntiva en qué medida cada uno. Pues muchas gracias. Gracias, José Andrés, por tu análisis suficientemente asequible para que podamos entender todos. Bueno, vamos muy mal de tiempo y salvo que haya alguna pregunta muy precisa que queramos hacer, pasaríamos a seguir a la siguiente ponencia. Déjame, quería hacer dos puntualizaciones. Pero un minuto, por favor. Un minuto. A raíz de lo que se ha hablado esta mañana aquí. Quiero recordar que nosotros teníamos como país un objetivo impuesto por la Ley 54/97, o sea, hace 15 años, de cubrir el 12% de energía primaria con renovables. Y ese objetivo no se ha cumplido ni en 2010 ni en 2011. O sea, puede haber que haya ocurrido algún crecimiento desordenado en algunas tecnologías, pero los objetivos renovables no se han cumplido. Con lo cual, si algo se le ha ido de las manos, si hay un sobredimensionamiento, no ha sido a las renovables. Y en segundo lugar, cuando se comentaba lo de que este sobrecoste, que era financieramente inasumible, y un sobrecoste insostenible, recordar lo que decía en mi presentación. Si no hubieran estado las renovables, el sistema nos hubiera costado del 2005 a 2010 9.000 millones de euros más, teniendo en cuenta las primas, con lo cual ese sobrecoste hubiera sido mucho mayor. Gracias. Interesante la puntualización. Gracias.